porque esta HMG coenzima A se va a unir, se va a reducir, va a liberar una molécula de coenzima A que ya no necesita y va a formar el mevalonato. En esta síntesis, en esta reducción, participa la hidroximetilglutarid coenzima A reductasa. Y justamente es esa enzima la que va a controlar el metabolismo del colesterol, la síntesis de colesterol. Y también nosotros, mediante fármacos, podemos inhibir esta enzima, por lo tanto disminuir esta síntesis de colesterol. ¿Okay? Entonces, esto podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la molécula, cuál es la enzima reguladora de la síntesis de colesterol? La HMG coenzima A reductasa. Muy bien, entonces, ¿cómo es? De verdad asombroso, ¿no? A partir de dos moléculas de carbono, que es la acetilcoenzima A, ¿no? Acá tienen ustedes la molécula, se va a producir una molécula de colesterol que tiene 27 carbonos, imagínense, ¿no? Eso se va a producir mediante la adición, ¿no? Se van acumulando carbonos, luego al final tiene que ciclarse para formar los anillos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Luego que ya formé el mevalonato, ¿no? A partir de la reductasa, del hidroximetilglutarid coenzima A, formo el mevalonato. Hasta acá ya tengo 6 carbonos, miren. 2 carbonos, 4 carbonos, 6 carbonos, ¿no? Va aumentando la cantidad de carbonos. Veámoslo mejor acá. Tenemos nuestro mevalonato, se va a consumir acá energía mediante ATP. Va a formar el ácido 5-pirofosfomevalónico, ¿no? Acá tiene los grupos fosfato que están adicionados, se va a descarboxilar, también acá se consume ATP y se produce esta molécula de la isopentenilpirofosfato, también llamado IPP, que tiene 5 carbonos. Esta se isomeriza, forma la dimetilalilpirofosfato o DPP, que sigue teniendo 5 carbonos. Esta se une a otra IPP. Miren, esta DPP se une a una IPP. Entonces, 5 carbonos más 5 carbonos forman otra molécula que ya tiene 10 carbonos. Y esta molécula se llama la geranilpirofosfato. Esta geranilpirofosfato, que tiene 10 carbonos, se une a otra IPP que tiene 5 carbonos. Entonces, 10 carbonos más 5 carbonos, hasta acá ya tengo 15 carbonos. Y esta molécula se llama farnesilpirofosfato. Ya tengo 15 carbonos. Esta farnesilpirofosfato, 15 carbonos, se une a otra molécula similar, también de 15 carbonos, ¿ya? Y forman el escualeno, que ya tiene 30 carbonos, ¿no? Entonces, de 2 carbonos, ahorita ya tenemos 30 carbonos. Entonces, lo que ahora yo necesito es ciclar, que se formen los anillos. Y eso se produce con la formación del escualeno en nanosterol. Justamente, la adición de este grupo hidroxilo va a formar la ciclación, la formación de los anillos. Y al final, este nanosterol se va a transformar en colesterol, ¿ya? Se reduce, de 30 carbonos que tenía, se reduce 3, porque recuerden que el colesterol tiene 27 carbonos, y va a formar nuestro colesterol. ¿Ya? Es todo un proceso, ¿no? Donde aumenta la cantidad de carbonos, donde se produce una ciclación y una adición del grupo hidroxilo para formar el colesterol, ¿no? Por eso que decíamos, ¿no? Que nosotros utilizamos los carbohidratos, las otras moléculas para producir ATP. ¿Y para qué utilizo ATP? Uno de los usos es para producir moléculas. Por ejemplo, el colesterol, ¿no? Ustedes ven que se utilizan varias moléculas de ATP. Esta parte es cultura general, ¿no? Lo más importante de todo el metabolismo es la de acá. ¿Dónde se regula el metabolismo de la síntesis de colesterol? Es mediante esta enzima. Muy bien, sigamos. Si yo sé que se regula mediante la inhibición de esta enzima, entonces ahí es donde voy a atacar. Entonces tenemos regulación de la síntesis de colesterol. Mejor lo vemos de una vez en el gráfico. Antes de eso, existen 4 vías donde voy a regular esta reductasa.
Primero, que yo regule la expresión génica de esta reductasa. Segundo, que yo degrade enzimáticamente esta reductasa. Cuando una alta concentración de colesterol en la célula, esta reductasa se va a inhibir. Tercero es mediante la fosforilación y desfosforilación de esta reductasa. Cuarto, una regulación hormonal, ¿no? La insulina y la tiroxina favorecen la síntesis de colesterol. Pregunta de examen. ¿Y quién hace el efecto contrario? También lo inhibe. El glucagón y los corticoides. ¿Okay? Y además existen fármacos que van a inhibir esta enzima de reductasa. Estos fármacos son las estatinas, ¿no? Estas estatinas en un inicio se producían a partir de las toxinas de los hongos. Ahora existen una producción sintética, ¿no? Justamente estas toxinas producían muchos efectos secundarios. ¿Qué va a hacer estas estatinas? ¿O qué son estas estatinas? Son análogos estructurales del sustrato, ¿no? Que es la hidroximetilglutaricoenzima A. Quiere decir que estas estatinas son inhibidores competitivos reversibles, ¿no? Se unen al enzima, al sitio activo de la enzima, por lo tanto no van a permitir que este sustrato se transforme en los productos. ¿Y para qué se utiliza? En las personas que tienen colesterol elevado, ¿ya? Entonces, el fármaco más utilizado en las personas con hipercolesterolemia son las estatinas. Muy bien, acá tenemos el proceso de regulación de la síntesis. Recuerden que cuando esta reductasa está fosforilada es inactiva, y cuando está no fosforilada va a ser activa. Cuando existe una alta concentración de colesterol en la célula, se va a inactivar, ¿ya? Además, cuando existe también alta concentración de colesterol, va a inhibir esta proteína. A nivel de retículo plasmático existe una proteína, la PUE y la PAE. Cuando se unen estas, van a ingresar al núcleo y van a decir a la célula que produzca más enzima reductasa, ¿no? Pero si existe alta concentración de colesterol, nuestra célula no necesita colesterol, va a inhibir la unión de estas dos proteínas. Y esto es lo que le decía con las estatinas, ¿no? Que son la compactina, simvastatina. Existen varios tipos de estos fármacos de estatinas que sirven para el tratamiento de la hipercolesterolemia y son inhibidores, ¿no?, de esta reductasa. Muy bien, ¿cómo se degrada el colesterol? No existe un mecanismo de degradación. Existen otras vías que se transforman en sales biliares, ¿no? De esos sales biliares hay un pequeño porcentaje que se sabe eliminar por las heces, o que se vía la bilis, que se elimina también por el intestino. Entonces, dos opciones. Entonces, se transforma en sales biliares o se vaya colesterol puro por la bilis y de ese grupo se elimine por la vía intestinal, vía las heces. Entonces, veamos el capítulo de formación de ácidos biliares y sales biliares. Yo decía, una de las funciones del colesterol es formar estos ácidos biliares, ¿no? Ustedes saben que la bilis, ¿no?, que se encuentra en la vesícula biliar, está formado con varios compuestos. Dentro de esos compuestos tenemos la lecitina y las sales biliares conjugadas. Son los componentes más abundantes en la bilis. Estos se producen en el hígado y se acumulan en la vesícula biliar. Ojo. ¿Cuál es la estructura de los ácidos biliares? A comparación del colesterol, que tiene 27 carbonos, estos tienen 24 carbonos. Y además pueden tener 2 o 3 grupos hidroxilo, ¿no? 1 o 2 más que el colesterol. Y en la cadena lateral termina un grupo carboxilo. ¿Quiénes son los ácidos biliares? El ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Veamos acá en una imagen, ¿no? Tenemos el ácido cólico, el ácido queno-desoxicólico. Acá tiene 3 grupos hidroxilo, acá tiene 2 grupos hidroxilo, y acá lo más importante que tiene
al final un grupo carboxilo, ¿no? Y justamente este grupo carboxilo es que le da la región, la naturaleza anfipática, ¿no? Y ustedes saben que los ácidos biliares se utilizan para la emulsión de los lípidos. Muy bien, entonces se sintetizan nuestros ácidos biliares, forman los ácidos biliares primarios. Veámoslos acá. A ver, estamos acá. Acá, para la formación de los ácidos biliares, hay una enzima que se llama la colesterol alfa hidroxilasa, que es parte de una familia de enzimas, que es la citocromo P450. ¿Ya? Entonces, tenemos ya nuestros ácidos biliares primarios, por ejemplo, el ácido cólico. ¿Qué va a suceder con este ácido cólico? Estos ácidos biliares tienen que unirse a dos aminoácidos, que pueden ser la glicina o la taurina. Esta unión de ácidos con sus aminoácidos van a formar las sales biliares conjugadas, ¿no? Que son el ácido glicocólico, tauricólico, o los otros que se encuentran ahí en la pantalla. Y estos son mucho más anfipáticos que los ácidos biliares. Entonces, la propiedad emulsificante del lípido le va a estar proporcionada por estas sales biliares, porque son mucho más anfipáticos que sus antecesores, que son los ácidos biliares. Entonces tenemos acá nuestro ácido cólico, que se ha unido a una glicina y forma la sal biliar, ¿no? Forma, a partir del ácido cólico más glicina, forma el ácido glicocólico, que es la sal biliar. De igual manera, el ácido quenodexosicólico se une a la taurina y forma el ácido tauroquenodesoxicólico, que es la sal biliar. Muy bien, ¿qué sucede una vez que ya se encuentra en el hígado, en la vesícula biliar? Esta va a pasar al duodeno para que cumpla su función de emulsificante. ¿Y qué va a suceder luego que ya cumplió su función? Esta puede ser degradada por las bacterias y va a formar las sales biliares secundarias. Acá se denomina circulación enteropática porque estas sales biliares se van a reabsorber y van a regresar al hígado, ¿no? Es todo un proceso de circulación enteropática. Entonces, del hígado, ¿no?, llega al duodeno, al intestino, se reabsorbe vía sanguínea, llega de nuevo al hígado, ¿no?, y cumple todo un proceso cíclico. Solamente un pequeño porcentaje, que es 0.5 gramos diarios, se van a eliminar por las heces, ¿no? Por eso le decía que el organismo es un excelente reciclador, ¿no? Recuerden entonces, circulación enterohepática de los ácidos biliares. ¿Qué va a suceder en algunos casos? Que la proporción entre colesterol y los fosfolípidos, ¿ya?, puede producir la precipitación de este colesterol. Y eso es lo que forman los cálculos biliares, ¿no?, la colestasis. Y esto sobre todo en las personas obesas, ¿no?, que tienen más predisposición a tener cálculos biliares. ¿Cuál es el tratamiento? Extirpar la vesícula biliar, ¿no? Ahora existen métodos mucho menos invasivos, ¿no? Mediante una laparoscopía se extraen los cálculos biliares. También existe un tratamiento vía oral, ¿no?, pero eso dura mucho tiempo, dura meses o años. El 85% de los casos es producido por cálculos de colesterol. Bueno, ahí tenemos un diagrama, ¿no?, nuestra vesícula biliar, donde están formados los cálculos biliares, ¿no? Vean el tamaño, ¿no?, acá es en centímetros, miren el tamaño de estos cálculos biliares. Segunda función, producir hormonas esteroideas. ¿Quiénes son esas hormonas esteroideas? Los glucocorticoides, el cortisol es uno de ellos, los mineralocorticoides, la testosterona, y las hormonas sexuales, los andrógenos, estrógenos y los progestágenos. ¿Dónde se realiza esta síntesis? En estos órganos, en la corteza suprarrenal, en el ovario de la placenta y en los testículos. Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer con este colesterol? Se va a reducir el tamaño de los carbonos y se va a producir todo un proceso de hidroxilaciones del núcleo de colesterol. Acá existe una enzima. Este colesterol se transforma en pregnenolona y existe acá una enzima que es la desmolasa, que también es parte de la familia de la P450.
¿ya? Y esta justamente es esta parte donde se regula la síntesis de estas hormonas esteroideas. ¿Qué va a suceder? Si la persona tiene un defecto enzimático de alguna de esas enzimas hidroxilasas, se va a producir una patología que es congénita llamada hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Ok? Lo vamos a ver acá. Tenemos nuestro colesterol entonces, mediante una familia de enzimas, de la P450, forma la 20-22 dihidrocolesterol. Vean que acá se van agregando grupos hidroxilo, mediante una desmolasa se transforma en pregnenolona y esta se transforma en progesterona, ¿no? A partir de la progesterona es que se van a formar las otras hormonas esteroideas. Tenemos cortisol y aldosterona, de nuevo por hidroxilaciones de la misma familia de las enzimas, se forman andrógenos y estos andrógenos se van a transformar en estrógenos. ¿Qué sucederá si existe una deficiencia acá, por ejemplo? Supongamos que esta enzima no existe, no se va a producir cortisol ni aldosterona, y más bien se va a producir más progesterona, por lo tanto más andrógenos y más estrógenos. Y esto es lo que produce esta enfermedad, ¿no? La hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Que puede tener diferentes intensidades, ¿no? En el caso de si es recién nacido mujercita, se va a producir una masculinización de los órganos sexuales secundarios. Va a haber, incluso cuando ya es un estadio mucho más avanzado, va a haber un cierto tipo de hermafroditismo de la niña. ¿Ok? Continuamos. Por último, vitamina D. Otra función del colesterol es el precursor de la vitamina D. Existen dos vías donde yo formo vitamina D. A partir del metabolismo de un derivado del colesterol, por acción de la luz solar, de la luz ultravioleta, u otro que es lo consuma de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, del hígado, los productos lácteos enriquecidos con vitamina D, son altas fuentes de esta vitamina. Existen dos provitaminas, el ergocalciferol, o también llamado vitamina D2, a partir de plantas, y la vitamina D3, que es la colecalciferol. Al final, se va a producir un proceso metabólico donde se van a transformar en calcitriol, ¿no? Que es la vitamina D activa. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, acá tenemos la D2, la D3 y el calcitriol. ¿Cómo sucede esta vitamina D? A partir de hidroxilaciones, ¿no? Provitaminas van a sufrir un proceso de hidroxilación, primero en el hígado, luego en el riñón, y de esta forma van a activarse para formar el calcitriol. ¿Cómo se regula este metabolismo? Se regula con esta enzima, la 25-hidroxicolecalciferol, hidroxilasa. Esta vitamina D está relacionada con otra hormona, que es la paratiroidea, ¿no? La PTH. ¿Cuál es la función de la vitamina D? Aumenta, en general, regula el metabolismo de calcio y fósforo. ¿Y cómo lo hace? Aumenta la captación de calcio a nivel intestinal, o sea, el organismo absorbe más calcio. Otro que reduzca la pérdida de calcio por la orina, y cuando ya necesita o no tiene de dónde obtener su vitamina D, lo va a obtener de los huesos, ¿no? Y eso es lo que produce la desmineralización de los huesos. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D produce eso, ¿no? Que los huesos tengan menos almacén de calcio, y en los niños produce raquitismo, y si la persona es adulta va a producir la osteomalacia. Acá lo vemos, este proceso, ¿no? Entonces, a raíz de la luz ultravioleta en la piel, se va a producir esta vitamina D3 a partir de un metabolito de colesterol, de la 7-dihidroxicolesterol, también a partir de los alimentos. Estos dos llegan al hígado, en el hígado se produce una hidroxilación, y al riñón se produce otra segunda hidroxilación. Y de ahí puede cumplir su función, que ya hemos mencionado. Por último, esto produce la deficiencia, ¿no? de vitamina D, el raquitismo en niños, ¿no? Hay una alteración de los huesos, ¿no? Producto de esa deficiencia.
Este es ya cuando la persona, el niño en este caso, ha recibido el tratamiento, ¿no? Puede llegar a normalizar esta deficiencia. Bueno chicos, esta clase ha sido bastante